A continuación interviene el portavoz del Grupo Podemos, don Félix Gil Sánchez. Buenos días a todos. Primero, felicitarme por cómo las intervenciones que se han venido produciendo efectivamente indicaban la posibilidad de que podamos llegar a muchos acuerdos en esta comisión. Todavía faltan los grupos más importantes, el PP y el PSOE, pero a mí me da la impresión de que aquí se están poniendo sobre la mesa muchas ideas que, si somos capaces de empezar a trabajar sobre ellas, quizá podamos hacer que esta comunidad, que se encuentra a la cola de Europa en este momento en el tema más importante, en el tema del empleo, empiece a salir de esa situación. Es cierto que hay algunas diferencias muy importantes entre las distintas fuerzas políticas que aquí nos sentamos en cuestiones que tienen aplicación inmediata a este asunto. Me refiero, por ejemplo, a la concepción internacional según la cual parece que la globalización ha de hacerse por encima de cualquier asunto, de cualquier barrera, caiga quien caiga. Eso es lo que el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos en este momento está planteando, el que las barreras que nosotros en Europa hemos establecido a la entrada de productos alimenticios que no cumplen requisitos o a que incluso nuestros productos alimenticios, etcétera, tengan esas garantías, esos tratados internacionales parece que lo que pretenden es que caigan. Esto es muy grave. Esto es muy grave, primero, porque afecta a la salud de los europeos, porque nosotros en este momento tenemos una alimentación y una serie de ventajas en este campo que, desde luego, no existen en Estados Unidos. Y si va a prevalecer ese sistema, primero va a ser malo para nosotros, pero va a ser malo para la humanidad, porque nosotros somos en Europa el faro que permite establecer que existen en algunos lugares una serie de condiciones que permiten garantizar en mejores condiciones que la leche que toma un niño efectivamente no esté contaminada, y que hace que en China compren los alimentos infantiles europeos porque saben que efectivamente tienen más garantía de que su niño no perezca gracias a que tiene esa normativa. Quiere decirse que cuando hablamos de comercio y de empresa, vivimos en un mundo global, pero no todos los modelos son iguales. Y nosotros tenemos que defender el modelo europeo. Y si no lo defendemos, será muy malo para nosotros, pero, insisto, será muy malo para todo el mundo. Pongo un par de ejemplos. Muchas personas saben que existe una contramarca CE que se estableció en la Comunidad Europea como una forma de garantizar que los productos cumplen una serie de requisitos. Sin embargo, China introdujo exactamente, prácticamente el mismo logo, que significa China Export, y que significa una estafa, porque naturalmente engaña al consumidor en el sentido de que le hace creer que está con un producto que tiene garantías como las mismas de Europa y no lo tiene en absoluto. ¿Por qué Europa no ha protestado ante esta situación en la que cualquiera de nosotros, si tuviera una marca registrada, defendería esa marca registrada ante terceros? ¿Por qué no lo hace? Porque efectivamente aquí entramos en el otro asunto. No basta estar en un continente o en otro, hay que ver qué intereses defienden aquellos que están en un continente o en otro. Y aquí los intereses que están prevaleciendo son los de las grandes empresas. Y las grandes empresas que pretenden incluso que no tengamos ni siquiera tribunales para defendernos en unos acuerdos internacionales, como acaban, desgraciadamente, ustedes, los representantes del Partido Socialista y del Partido Popular en Europa en el día de ayer, cuando han aceptado en el Parlamento Europeo que se dé curso a una fórmula que efectivamente degrada lo que son las defensas que tiene Europa y que puede tener el mundo si las normativas europeas se expandieran para tener efectivamente un futuro. Eso es grave. Y también es grave que en el día de ayer, en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, se produjera, como hemos visto también, un trágala, en el sentido de que hay que cumplir efectivamente unos términos de déficit, etcétera. Decir que esa situación, lo primero que le quería preguntar, señor consejero, cuando usted hablaba de que en esta legislatura se iba a disponer para temas de empleo de 3.000 millones, ¿cómo va a quedar afectado por esa decisión que ayer se adoptó? Le ruego que luego me explique en qué va a quedar esos 3.000 millones en función de esto. Decir también
que esa norma, como las anteriores europeas que nos han llevado a los recortes, establecían la necesidad de establecer unos déficits, pero no decían si eso era exclusivamente a través de recortes, como han practicado los dos gobiernos del PSOE y del PP que nos hemos visto en este periodo, o había otras fórmulas, porque naturalmente hay una fórmula de evitar el déficit que no son los recortes, que es aumentar los ingresos de las administraciones. Y esto no se ha llevado a cabo. Y no se ha llevado a cabo, y volvemos a lo de antes, porque efectivamente existen intereses de personas y de sectores que han sabido defender muy bien en esta crisis los intereses suyos, hasta el extremo de que estamos viendo cómo la disparidad aumenta, la desigualdad aumenta, y precisamente son las personas sencillas las que se quedan sin nada, mientras que aumentan la participación en los beneficios, en la tarta de la economía, las grandes empresas, las grandes familias, las grandes fortunas. Quiere decirse que esto no es algo que necesariamente, porque haya un déficit que se nos impone, signifique que no haya una posibilidad de tener recursos adicionales. Y esto, alguna de estas cuestiones, viene del Estado. Yo le voy a citar solo uno porque me parece el caso más escandaloso, que es el del IBI rústico. El IBI rústico depende de unos cálculos que están 40 años atrasados en España y que hacen que una propiedad que vale exactamente lo mismo, una rústica, que una urbana, tenga en el caso de la urbana un impuesto de 100 y en el caso de una rústica de 10. Esto solo beneficia efectivamente a los grandes propietarios de terrenos, que son los que pagan la 10ª parte de lo que tenían que pagar. Y esos grandes propietarios de terrenos en Andalucía existen y se llaman terratenientes. Y no sé por qué ni en el PSOE ni en el PP, en todos estos años, que estamos hablando ya de hace 30 y tantos años, no se ha modificado el catastro para hacer que se pague lo que se debe pagar. Y ahora vamos a la cuestión, porque este es un poco el marco en el que nos encontramos. Yo le ruego de todos modos que después me indique de los 3.000 millones cuánto se va a quedar. Y en el asunto que nos trae aquí, algunas de las intervenciones anteriores que a mí me han satisfecho mucho por las ideas que proporcionaban, sin embargo, no han citado algo que yo voy a citar ahora, creo que por primera vez en esta sala, que es el sector público, el empleo público. Es que cuando hablamos de empleo, hay una parte muy importante que depende del sector privado, pero hay una parte de empleo que es el empleo público. Y el empleo público ha caído en Andalucía, como en el resto del país, cuando resulta que tenemos la necesidad de recuperar los mínimos que teníamos de educación y de sanidad, por ejemplo, o del desarrollo de la ley que permite a las personas que tienen dependencia el tener algunos servicios y que está todo paralizado. Todo esto está paralizado porque en el sector público parece que existe como un anatema de que no puede crecer, de que es suficiente lo que hay, y no es verdad. Es que no es suficiente en absoluto. Es que la sanidad española estaba en el puesto 3º y la andaluza, y estamos en un año después en el puesto 14 del mundo. Y eso no es algo que haya surgido porque las estrellas se hayan cruzado en nuestro camino, sino porque se han retirado recursos y se ha retirado personal. Entonces hay que recuperar ese personal en la sanidad y hay que recuperarlo en la educación, y para eso efectivamente hace falta dinero. Pero ese dinero ya les he dicho de dónde viene, no de los recortes, viene del aumento de los ingresos. Y Andalucía tiene alguna parte de posibilidad de ingresos propios que debe de empezar a hacer valer. Me refiero a los impuestos por razones de ecología. Existe una competencia amplia de Andalucía en asuntos de este sector y, sin embargo, no estamos recaudando lo que deberíamos de hacer en este caso. Yo pongo como ejemplo el de las bolsas de basura. La bolsa de basura fue un impuesto de 1 céntimo o 2, no recuerdo cuánto, lo que significa. Lo importante es que está ese precedente. Nosotros en Andalucía podemos introducir impuestos, o tasas en este caso, y efectivamente podríamos conseguir unos ingresos adicionales. Y esos ingresos nos hacen falta para que el sector de esta economía que debemos de llamar la economía del bienestar, que es el tener la educación, la sanidad, la dependencia en condiciones, ahí es donde están los recursos y hay que buscarlos. Aparte de lo que he dicho antes respecto de la necesidad de que en el conjunto del Estado, naturalmente, se consiga el dinero que nos hace falta, ¿no? En el sector público andaluz ha pasado de todo. Ustedes, en el año 11, hicieron una administración paralela. Y usted hoy, esta mañana, nos ha venido a decir
que van a anular esos consorcios de esas escuelas, talleres, etcétera, y que los van a volver otra vez a la Junta de Andalucía, después de todo lo que hemos visto. Y yo lo que le quiero decir aquí es que eso mismo tienen que hacer con el conjunto de los sectores de esa administración paralela. Usted ha citado, por ejemplo, la Agencia Andaluza de la Energía. Yo personalmente conozco el funcionamiento de esa agencia, porque yo me he dedicado a la energía solar para, diría, hasta ahora mi desgracia. Espero que a partir de ahora empiece a ser mi beneficio. Me refiero a que en la Agencia Andaluza de la Energía, a mí personalmente, me han dicho no podemos actuar porque realmente nosotros no tenemos las competencias, las tiene la Consejería de Industria. Nosotros estamos aquí como haciendo que hacemos, pero en realidad no podemos hacer. Eso es una cuestión que hablaremos más largamente, pero lo que quiero decir es que la Administración paralela en su conjunto, se refirió Castro hace un momento me parece que habló del queso de Gruyère o de los agujeros que había. Tenemos enormes agujeros y, concretamente, en esta consejería a usted parece que le han caído todos porque son los centros de formación, son los consorcios, en fin, es un desastre. Es un montón de asuntos que le caen a usted o que le caen a esta consejería y que yo lo que sí le digo es que modestamente intentaremos colaborar para tratar de que esta situación se ponga sobre la mesa y se pueda resolver. Y yo le voy a dar una propuesta en este caso. Una propuesta para que, por ejemplo, en el tema de empleo, formación, inversión, etcétera, cuando se habló antes del tema del problema de la agencia IDEA, que es intentar que el Servicio Andaluz de Empleo, efectivamente, sea no un rótulo, sino una realidad. Un lugar donde una persona vaya o una empresa vaya y pueda encontrar el apoyo que necesita. Es decir, ¿para qué vamos a tener un organismo como IDEA o para qué vamos a tener esa disparidad de centros de formación, etcétera, cuando tendríamos que tener concentrado en las agencias de empleo todos los recursos, los financieros, la necesidad que puede tener una persona que quiere trabajar y como no tiene trabajo, porque nadie se lo ofrece, de crear su empresa, de hacer su pequeña empresa de autónomo, hacer su cooperativa, etcétera? Es decir, que quizá esa sería una de las maneras de poder enfocar esto. Primero, sacaríamos de la administración paralela todas estas cosas que hemos visto que han sido un desastre, las pondríamos bajo el control de la propia Junta de Andalucía, con las ventajas que esto tiene y los controles que puede hacer que esto signifique, y a partir de ahí quizá teníamos una oportunidad de hacer las cosas mejor. No se trata de tirar al suelo. Yo conozco los profesionales de la agencia IDEA que son fantásticos, son excelentes. Se trata de que estas personas pueden ser, efectivamente, una persona que quiere hacer una empresa pequeña, un autónomo, pues seguramente en la oficina de empleo le pueden dar la suficiente información si, como digo, esto se tuviera en cuenta para poder hacer los trámites necesarios, las ayudas, etcétera, para salir adelante. Claro, no es el mismo caso que una empresa de un sector importante que vaya allí a buscar una información o algún tipo de internacionalización, etcétera. Pero estarían, por decirlo así, en una especie de espacio en el que pudieran ser consultados para llevar ese tipo de expedientes de una naturaleza ya de más relevancia, de más gravedad. Vaya finalizando. Bueno, pues luego, si tengo 5 minutos después, seguimos hablando. De todas maneras, yo creo que vamos a seguir hablando durante algún tiempo, así que habrá oportunidad. Gracias. Le he dicho que fuera terminado, no que es que yo cortara, me atengo mucho a las órdenes. Muchas gracias. Usted que soy una persona. Muchas gracias. Si me permite, entonces, solo quizá, claro, de empresas hemos podido comentar poco, pero bueno, solo le digo una cosa un poco cordialmente, pero al mismo tiempo para que usted también se lo piense, ¿no? Ha utilizado la palabra errática cuando usted se refirió a cómo la Administración central se ha comportado en el tema de las energías renovables, ¿no? Claro, la palabra errática en un departamento como este, que los temas de formación los pasa a educación, luego los tiene que recuperar ante el evidente desastre que se ha producido allí, etcétera, pues es una palabra que efectivamente define muy bien la situación en la que se encuentra el barco del empleo en Andalucía. Es un barco que está a la deriva, que hace aguas, que está en una situación muy complicada, pero que tenemos que conseguir llevar a puerto con seguridad. Que tenemos que darle a la gente la expectativa de que vamos a trabajar seriamente para tratar de este asunto, ponerlo encima de la mesa. Hay si me lo sigue permitiendo el otro señor Sánchez, yo también soy Sánchez en parte porque mi segundo apellido también es Sánchez,
Pues sí decirle en algunos asuntos, parece que los Sánchez últimamente, en fin, dejemos el asunto, que también los Iglesias tienen su valor. Lo que le iba a comentar es en algunos de los aspectos ya puntuales a los que usted se refirió en el asunto de en qué sectores podemos tener nosotros oportunidades. Primero, coincidir con todo lo que se ha dicho aquí, en que el discurso que usted hizo sobre las empresas, donde no citaba las microempresas y los autónomos, a mí me parece que no está bien orientado. Hay que orientarse allí donde está la realidad. Si nosotros tenemos en Andalucía algunas realidades que son muy favorables y que vienen de todas partes a ver por qué lo hemos hecho, por qué lo hemos hecho bien. Yo me recuerdo perfectamente que venían delegaciones internacionales a ver Almería o a ver Huelva porque habían conseguido pues, unos productos que eran muy competitivos. Desde el punto de vista social, nosotros podemos poner a Marinaleda encima de la mesa. Resulta que es un municipio donde se han conseguido grandes avances sociales y que está ahí. Pues naturalmente, esto son cosas que tenemos que aprender y que tenemos que poner encima de la mesa para darles una amplitud mayor y llevarlo a otros lugares donde sean igualmente aplicables, ¿no? Pero, claro, algunos asuntos nos los pone usted muy difícil. Porque, claro, el tema de la minería, por ejemplo. En el tema de la minería, efectivamente, tenemos ingenieros de minas excelentes, tenemos yacimientos que vienen desde la más remota antigüedad. Pero, ¿cómo puede ser que nos pasen las cosas que nos pasan, señor consejero? Que no aprendamos. Es que ahí es difícil el contemplar que después de lo que ha pasado en Aznalcóllar 1, venga Aznalcóllar 2. Y seguimos teniendo Aznalcóllar, quiere decir, el yacimiento sigue existiendo, pero tenemos que ponernos un poco las pilas y hacer las cosas mejor. Sí, le ruego bien. Que finalice. Bueno, solamente la última palabra, el tema de las energías renovables, en las que puedo en su momento decirle bastante, y decirle que efectivamente, ¿cómo es posible que Andalucía, que tiene el sol, que tiene el aire, etcétera, no podamos explotar nuestros recursos naturales? Esto le ponemos que tener freno. Hay parte que es efectivamente responsabilidad estatal, pero en lo que podamos desde Andalucía tenemos que hacer lo que se pueda. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Podemos, vamos Félix Gil Sánchez. Muy bien. Vamos a primero saludar su iniciativa de ponernos... ¿Perdón? Que creí que me hacía usted un gesto. Su iniciativa de hablarnos de Aznalcóllar. Soy periodista también y me va a ser muy interesante escuchar lo que nos va a decir después de que un informe de la policía dice lo que usted ya sabe. Entonces va a ser muy divertido y muy interesante. Y ojalá que saquemos de ahí conclusiones todos de cómo se deben de hacer las cosas y cómo no. También igualmente en el tema de formación profesional, de lo que hemos hablado ya tanto y tanto que tendremos que hablar que ya quedará para entonces. En mi intervención anterior no pude referirme al tema del comercio porque, bueno, el tiempo es lo que es, pero ahí hay una gran disparidad entre la mundialización o la globalización que nos conduce aparentemente a tener que comer peras del Perú, cuando en realidad nosotros, si queremos preservar este planeta, lo que tenemos que hacer es justo lo contrario, es comernos la fruta que tenemos aquí cerca, porque eso lo que va a hacer es evitar que tenga toda una carga de carbono el transporte de esa pera que viene del Perú. Entonces, es que además esto es beneficioso para nuestra salud, es beneficioso para nuestro planeta y económicamente hablando, ¿qué quiero decirle? Pues que el que cultive peras en el Valle del Guadalhorce, pues efectivamente va a estar en mejores condiciones que si tenemos que comprar esa pera del Perú. No se trata de negar la evidencia de que el comercio internacional es importante porque hay muchos asuntos que Andalucía no tiene y otras partes del mundo necesitarán nuestro aceite de oliva y naturalmente se lo tendremos que vender. Pero no nos confundamos, Vamos a poner las prioridades allí donde es mejor para nosotros primero y mejor para la humanidad, porque es el lema de Andalucía. Y el lema de Andalucía dice efectivamente que nosotros tenemos no solamente que mirar por nosotros, sino por todos. Y precisamente la dieta mediterránea, por poner un ejemplo, es lo que hay que exportar. Y hay que cerrar el paso a la dieta americana. Y el tratado internacional busca lo contrario. Entonces vamos a afianzar y a poner los pies fuertemente en nuestro territorio, porque es bueno para nosotros y bueno para todo el mundo. Y en este caso hablo también de Europa, como el continente en el que nosotros estamos y con el que compartimos tantos valores aparentemente. Porque después de lo que está pasando en Grecia, empiezo a dudar
si compartimos los mismos valores o aquí más bien hay una situación de que sálvese el que pueda o cosa por el estilo. Ya hablaremos del tema. Hay una cuestión que quiero reiterarle, a ver si ahora, cuando creo que usted todavía nos dirá algo, me preocupa mucho saber si vamos a tener de verdad, ya sé que es cierto que las competencias que tiene Andalucía son las que tiene y el dinero que tiene es el que tiene, pero hombre, 3.000 millones suena, ¿verdad? Parece una cantidad. Dígame, por favor, cuánto estima en qué va a quedar después de lo que ha pasado en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. ¿Qué previsión tiene? Porque, le insisto, ahí se habla de unos déficits, pero no se niega que podamos tener ingresos adicionales. Y tenemos capacidad en Andalucía para generar tasas adicionales y seguramente algún impuesto adicional. Entonces, no nos olvidemos de que esa norma es solamente déficit, pero no nos dice que tenga que ser por recortes, que es lo que han hecho ustedes y el Partido Popular durante el tiempo que llevan gobernándonos en esta crisis ya terrible que estamos soportando. Y para terminar, dos asuntos. Cuando hablamos de personas, claro, los del consorcio del Albaicín llevan 10 meses sin cobrar, los del CIO de Mijas los están despidiendo, en la escuela de la Fonda de Benalmádena, de donde yo vengo, han embargado los muebles para pagar sentencias y aquí al final la cuestión está en que exista o no legislación o exista o no aparato administrativo, existen una cosa que se llaman tribunales de justicia, que reconocen los derechos a las personas y ustedes, que es la Administración, tiene que ejecutar las sentencias, no tiene otra. Y si no tienen el equipo administrativo adecuado o el instrumento perfecto, es igual, lo tienen que acatar y lo tienen que acatar ya, porque existen sentencias del Supremo y estamos con la paradoja de que estamos obligados a pagar un dinero a una serie de personas por un trabajo que no están haciendo. Precisamente un trabajo que es el trabajo de encontrar soluciones a la gente que está en paro en un sitio donde tenemos 1.300.000 parados. Es que esto es absolutamente aberrante. La situación que tenemos en Andalucía es aberrante, aberrante. En el tema del empleo y en el tema de la formación es aberrante. Entonces, tenemos que poner fin a esa situación, señor Sánchez. Y le digo una cosa más. No tienen ustedes mayoría absoluta. Ojalá que nos pongamos todos de acuerdo y hagamos la política que hace falta en esta comunidad para salir adelante. Pero le digo que con o sin su acuerdo la podemos hacer porque tenemos una mayoría alternativa a la que ustedes tienen desde el Gobierno. No se olvide usted de esta característica peculiar del tiempo que nos toca vivir. Y le reitero que no es una amenaza, sino todo lo contrario, es una invitación al realismo, a que usted se dé cuenta y su Gobierno se dé cuenta de que cuando nosotros, por ejemplo, planteamos recientemente, hombre, no ayuden ustedes a los bancos que desahucian, y dicen, no, eso no puede ser, eso es ilegal, pues lo están haciendo el Partido Socialista en Aragón, en Valencia y en otros sitios, no debe ser tan ilegal. Le reitero nuestra disposición a tratar de colaborar con ustedes en la solución de estos problemas, pero no nos den salidas falsas, no nos indiquen caminos que no nos llevan a ninguna parte. Y nada más, solamente reiterarles, no solamente a ustedes, sino al resto de las fuerzas que nos sentamos aquí, que tenemos mucho trabajo por delante, que vamos a llevarnos bien si podemos, y si no, pues, ¿qué le vamos a hacer? Que sea lo que Dios quiera. Muchas gracias, señoría. Que sea lo que Dios quiera, no, lo que sea la mayoría, reparta suerte, que sea también, la mayoría alternativa lo que quiera. Es decir, con ustedes o sin ustedes hemos de arreglar esto. Muchas gracias, señoría.